Aquí tenemos a Anabel Alonso, especialista de marketing digital y estrategias comerciales, directora de Magnet Agency. Ay, yo en mi inglés, Dios mío. Tranquila, no te relajas, que esta audiencia sabe que en mi caso tampoco es muy El buena y nos Spanglish. A mí me entiende, encanta el Spanglish. comprensiva. El tema, plataformas digitales, cómo generar conciencia y valor real. Anabel, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Scarlett? Hola, Gladys. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos un poquito lejos. No sé si te se Sí. acerca mejor un poco más al micrófono. Anabela. ¿Mejor? Anabel, perdón. ¿Listo? ¿Mejor? Listo. Ok. Anabel, ¿cómo está? Cuéntanos cómo hacemos esto de generar conciencia. Bueno, yo creo que hoy en día estamos obviamente en un mundo donde las plataformas digitales, las redes sociales, nos tienen como un poco consumidos, ¿no? Y eso Un siempre poco, puede tener bastante. un lado positivo y la idea es buscarle el lado positivo y no el lado negativo. Porque, Sí. bueno, la realidad es que ya eso es la presencia en nuestro día a día, ¿no? Entonces yo creo que también depende mucho cómo lo veamos, si eres una marca personal, si eres una marca comercial. Al final, para generar valor, va a parecer tonta la respuesta porque, ay, bueno, pero esto no es como muy rocket science, ¿no? Pero lo importante es ser auténtico, ¿no? La realidad es que ser auténtico ahorita en un mundo donde hay tanta información y tanto acceso a perfiles es complicado, ¿no? Es bastante complicado, es difícil, porque no todo el mundo quiere, siento yo, como desnudarse y mostrarse tal cual como es ante tanta de repente competencia o que te comparen, un miedo como a sentirse desnudo ante las redes. Entonces ahí empieza como, mejor me creo un personaje y no me muestro. Y ahí se pierde un poco Autenticidad. esa autenticidad, ¿cierto? Correcto, y al final eso, bueno, sucede a las personas, pero también le pasa a las marcas, a los productos. Entonces es cómo generar ese valor. Y nosotros, bueno, en la agencia, nosotros cuando hacemos estrategias o cuando apoyamos perfiles, bien sean comerciales o personales, siempre vamos a rescatar primero la autenticidad. ¿Qué puedes hablar tú distinto? ¿Qué puedes decir diferente? Sin necesidad siempre de desnudarte, ¿no? Porque al final no hace falta decir todo lo que pasa en tu vida, ni decir también todos los trasfondos de una marca para ser auténtico y ser real. Ok. Y todo esto siempre muy acompañado de ser responsable. Hoy en día en las redes, tanto las marcas como las personas tienen que ir acompañados de una responsabilidad a lo que transmiten, porque al final no se controla mucho a quién le llegas. Mm. Entonces puedes llegar a cualquier persona. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Sí, dime, Ok, Gladys. justamente, casualmente, yo estoy trabajando para Suelta el Ruido, para mi proyecto del canal de YouTube, este tema, ¿no? Y el tema además en el que está mucha gente de cualquier oficio, profesión, etcétera, de cualquier edad, de ver cómo capitaliza en el mundo digital, cómo puede hacer un buen negocio, cómo sus publicaciones, su contenido puede ser efectivo para este propósito de audiencias grandes y monetizaciones de acuerdo a lo que cada plataforma ofrece. Pero en esa necesidad de muchos se presenta una gran ansiedad, porque además el algoritmo, pues justamente premia a quien logra la atención rápido, la retención también, porque ellos se benefician. Al final de cuentas, todas estas plataformas lo que quieren es mayor beneficio de la publicidad que les compra Sí. y eso a su vez ocurre también con esos contenidos que retienen, independientemente de la calidad del contenido. Ellos no premian calidad, ¿no? Correcto. Es una cosa que es injusta también porque hay gente que se faja, que está, ¿no?, esmerándose por dar un buen contenido de valor real, dentro de un marco de autenticidad, lo que tú quieras, pero dar un contenido que sume y tiene que competir con otros que pueden ser muy superficiales, pueden ser muy vulgares, pueden ser Ujú. incluso de antivalores, pero al final de cuentas atrapan porque van a las emociones y psicológicamente estudiado desde siempre que son efectivos porque van al mero centro de la atención, que son las emociones, positivas o negativas. Entonces, bueno, ¿a qué se apela? Al escándalo, a lo sensacionalista. Sí. ¿Cómo lograr entrar en estos mundos con efectividad sin perder la esencia, pudiendo cultivar ese contenido de valor, sumar a la vida de otros, pero al mismo tiempo no ser castigado por un algoritmo que no te premia precisamente por lo que acabo de explicar? Sí, sí. Bueno, lo primero cuando hablabas de esto, últimamente, no sé si les ha salido en sus exploradores, en sus algoritmos,
Yo veo una cantidad ahora como unos videos que son medio creados con AI, con imágenes, etcétera, que tratan sobre todo situaciones críticas, que si una persona, no sé, mi hija falleció de tal cosa, y entonces te lleva, y eso es contenido que de hecho es mentira, porque incluso son Ujú, imágenes Sí. que no son mentiras, y eso el algoritmo lo está mostrando, y al final te ruedan al que sí está mostrando algo real y de valor y lo desplazan, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, como digo, siempre para hablar, tengo que hablar siempre un poquito de la parte de la marca comercial y la marca personal, Claro. que es lo que realmente uno tiene que buscar. Tienes que buscar primero es conectar con tu audiencia, o sea, conectar desde lo real. Por supuesto que al ser humano le gusta un poco, o sea, es movido por las emociones, entonces ujú. tú tienes que ser muy respetuoso con el tema de las emociones, desde la marca y desde la persona. Ahora, ¿cómo hacemos para rentabilizar? Yo creo que, y bueno, en la agencia lo vemos, que las personas que mejor rentabilizan y mejor logran estas conexiones con las marcas también son las que muestran el día a día o el uso real de las cosas. O sea, que realmente no se ve todo como una publicidad. Es sencillamente, yo promociono, no sé, en el caso de ustedes que tienen unos frames bellísimos de sus lentes, bueno, realmente los usan. O sea, si voy a cambiar, me voy a mi misma marca. Entonces estás demostrando que realmente está ahí, que sí es algo que está presente. Cuando, cuando ya, se me congelaron, las dejé una sonrisa bella, Ah, pero la veo sí. congelada. Nos No, pero aquí estamos. estamos. No Ok. nos hemos ido. No, no. Entonces, claro, todo va a la parte de la conexión, mucho generar como contacto con la audiencia, generar pensamiento crítico, o sea, permitir que las personas Ujú, intervengan, o sea, es ujú. preguntarles, que además lo interesante de generar ese pensamiento crítico y conectar con tu audiencia es que también te permitan saber hacia dónde seguir, porque a veces uno puede tener una estrategia y pensar lo que tu audiencia cree, pero es que realmente quien lo sabe es tu audiencia. Entonces, a veces hay que preguntarles, ¿no? Y entonces, de que esto, ¿qué opinan de esto? Y tú te empiezas a dar cuenta hacia dónde van tu comunidad, y eso es lo que te hace crecer, lo que te hace tener más engagement. Hay que tener también un poco de cuidado de no exagerar cuando tienes un buen alcance, porque entonces también pierdes credibilidad. Al final todo se basa en la confianza, la autenticidad es confianza, y Que es todo, exagerar para entender mejor cuando la gente tiene ya pues bueno, una gran audiencia Exacto. y empiezan a exagerar. ¿Publicar demasiado sería? no es publicar demasiado. Cuando es exagerar es como quien dice aprovechar de ese alcance que tú tienes para quizás a veces comunicar incluso cosas que no tienen ningún valor o tienen contenido relacionado con tu Mm. marca. Eso eventualmente a largo plazo te va a castigar. Entiendo. Porque, a ver, si tú tienes, este puede ser un típico ejemplo para ponerlo de la manera sana, ¿no? Ajá. Oye, tu primo, tu sobrino, tiene una cuestión que no tiene nada que ver con lo que consume tu audiencia y tú lo publicas por hacer el favor. Una vez de repente no pasa nada, pero cuando entonces empiezas, vas perdiendo toda esa credibilidad y toda esa autenticidad en la que tú vienes trabajando, y lo que estás es aprovechándote de tus seguidores. Entonces ahí es cuando Mm. la audiencia también te empieza a castigar, dice, oye, pero si yo lo seguía esto porque hablaba de un tema deportivo, porque ahora me está hablando Entiendo. De otra Otra cosa, cosa. porque de quieren otra ser cosa sencilla. disruptivo y Sí. llevar a la gente. Ajá. Ya, ya, Exactamente. ya. Sí, Entonces, bueno, entiendo. por ahí va un poco el tener cuidado con Pero el son muchos mensaje que se desafíos. comunica. Y hay que estar siempre, bueno, ya hoy entrevisté también a alguien que se ha convertido en asesora digital porque ella viene del monstruo de adentro, de Google y de YouTube. Eloisa Wolf, no sé si la han Claro. escuchado. Excelente, extraordinaria, asesora muchísimo en este sentido. Y ella no, en esa entrevista de hoy, pues explicaba más o menos qué es lo que debemos tener presente y comparto con ustedes un par de consejos de ella que me parecen ideales. Me dice, Por cuando favor. entres en esto, independientemente de si eres una figura pública o no, tú tienes que definir bien qué es lo que quiere tu audiencia también. Entender, leer la audiencia. Cuando yo le decía al monstruo del algoritmo, me decía, pero ¿qué es el algoritmo? El algoritmo responde a una audiencia que está dando likes, que está evidenciando emociones positivas, negativas, pero conexión al final de cuentas con uno u otro contenido. Entonces, cuando tú entras a este mundo, que sin duda es complejo, pero y sobre todo si no lo entiendes bien y no lees bien la data de estas plataformas, que es fundamental, entonces es lo que te dice, vas a sentirte abrumado, sentir que mucho de tu contenido incluso se pierde porque no estás dando en el clavo, que es entender, primero que nada, a quién le estás comunicando. ¿Qué Correcto. espera ese grupo al que tú le estás comunicando? ¿Qué valor le estás dando? Y ¿Qué le estás cómo sumando a sus comunicarlo. vidas? ¿Cómo lo estás ¿Cómo comunicando? hacerlo? ¿De acuerdo? Tienes que definir esa audiencia que se representa en un algoritmo que te castiga después porque no estás comunicando como corresponde, y sin duda hay que ponerse creativo esos primeros tres segundos,
para atrapar a generar la el impacto, audiencia. atrapar. También con eso que decías, también es importante saber en qué red te estás comunicando, porque no es lo mismo comunicarte a través de Instagram que a través de X o Threads. Ujú. O sea, al final tú tienes que generar el impacto. En Instagram es una herramienta muy visual. Entonces, lo primero que sale en las imágenes tiene que ser algo que de verdad sea atractivo para que entonces tú pases a leer un caption. Mientras que en Sí, Threads o en X, o sea, lo que importa es de repente las primeras 3 palabras o la manera en que redactes el mensaje, o sea, los entender, fonts, exacto. cuál está más Sí. alto, En más YouTube la bajo. miniatura tiene En YouTube mucho la peso. miniatura, correcto. Entonces, al final, todo, o sea, todo está en entender la plataforma por la cual te vas a comunicar y entender tu audiencia o crear tu audiencia. También yo creo que ahorita hay como un misconception, o sea, un falso entendimiento a veces de quién realmente alcanza y quién influencia o quién vende, ¿no? Porque al final no son solamente los seguidores, porque hay audiencias muy chiquitas Sí. de personas pequeñas y comunidades pequeñas donde realmente ahí se alcanza y se Ujú. rentabiliza, porque al final pueden ser con temas que sean más específicos o personas que sean un poco más transparentes con X o Y, Z o marcas que van dirigidas a nichos más pequeños, pero a veces ves unos engagement y unos resultados en campañas o en lo que sea con perfiles más pequeños que Total. oye, son Significativos. Sí. importantes, sí, sí, Son sí. importantes, exactamente. No digamos que sinónimo de rentabilidad, éxito desde el punto de vista financiero, La el que, cantidad el que de te seguidores, pues, apalanques ¿no? en una cuenta que tenga millones, no Claro. necesariamente de acuerdo a tu objetivo, como Claro. empresa, como marca. Y aprovechar también las plataformas que te ofrecen, o sea, las herramientas que te ofrecen las plataformas. O sea, hoy en día la parte de boost, o sea, de ads, etcétera, en los posts que haces, sobre todo en Instagram, siempre son, o sea, están ahí para usarlos. Y al final la herramienta también, la plataforma también te premia porque, bueno, ellos necesitan también que tú inviertas en ellos, así como ellos te dan el espacio. Ok. Claro. Es así, y estudiar constantemente, porque además ellos van a las plataformas haciendo modificaciones, entonces hay que estar todo el tiempo Todo el actualizando. tiempo estar, exacto, Una actualizándose, pero sí conscientes de dar un locura. contenido de valor, por Ah, favor. por favor, se Yo agradece. Y ser sí, soy pro, responsable. sí, y ser muy Muy responsable, responsable. porque todo el que entra allí no tiene un papel de comunicador al final del día. Entonces sí, Ujú. hay que tener una responsabilidad muy grande a la A hora mí, de a mí me publicar. parece en la parte de responsabilidad y generar valor, sí me parece importante el preguntar a tu audiencia, ¿sabes? Conectar con ella. A Claro, preguntar, conocer, pues, preguntar y bueno, exactamente, siempre con esa máxima de dar un contenido de valor que sume, no que reste, con por mucha favor. responsabilidad. Así es. Gracias, Anabel. Anabel Alonso, especialista en mercadeo digital y estrategias comerciales. Gracias, Scarlett. Ha sido un Gracias. placer Gracias. tenerte hoy.